Saludos, amigas y amigos. Aquí estoy de nuevo trayéndoos otro vídeo en el cual vamos a explicar una nueva tarjeta que hemos desarrollado en MK Electrónica, que es la tarjeta Ardu Wi-Fi 32, que básicamente consiste en una tarjeta dotada de un controlador que permite conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth y que además a nivel de pines va a ser compatible con Arduino y por lo tanto con todos los shields y accesorios, bueno, todos o gran parte de los shields y accesorios que existen para esta plataforma. Me voy un poco a la pizarra a explicaros de qué va esto. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la tarjeta Ardu Wi-Fi 32, esta nueva tarjeta que hemos desarrollado, se basa en un microcontrolador conocido como el ESP32. Este microcontrolador es un microcontrolador de altas prestaciones. Por ejemplo, tiene un doble núcleo, tiene, digamos, el equivalente a dos CPUs y cada una de las cuales de 32 bits. Si lo comparamos frente al Arduino Uno, por ejemplo, decir que el Arduino Uno es una única CPU de 8 bits. Este es un núcleo, un doble núcleo, mejor dicho, de 32 bits cada uno, lo que implica que en principio puede ejecutar dos tareas como mínimo simultáneamente. Con lo cual, la eficiencia y el rendimiento de este microcontrolador es muy, pero muy superior a todo lo que hayáis hecho con Arduino Uno o Arduino Nano, en fin, con este tipo de plataformas. Otra diferencia importante es que, por ejemplo, la velocidad es de 240 MHz. La velocidad de ejecución frente, por ejemplo, a los 16, si mal no recuerdo, 16 MHz de velocidad que tenía el Arduino. Yo voy a poner siempre como referencia, os adelanto, voy a poner como referencia el Arduino Uno o sus variantes, porque es una referencia muy válida, dado que es una plataforma muy conocida por todo el mundo. Entonces voy a hacer la comparativa entre las cosas más relevantes de este microcontrolador respecto al Arduino Uno. Por ejemplo, otra diferencia importante es la cantidad de memoria RAM. Aquí son del orden de 520 K bytes de memoria RAM frente a los 8 o 4K, no me acordará muy bien, que tenía el Arduino Uno para sus tareas de bootloader. Bueno, pues aquí este microcontrolador tiene una memoria ROM. En esta memoria ROM hay una serie de tareas fijas, entre ellas están las tareas de carga y descarga, bootloader, pero están las tareas encargadas de la comunicación Wi-Fi, de la comunicación Bluetooth, en fin. En esta memoria ROM hay un firmware grabado de fábrica que realiza tareas francamente importantes y esenciales dentro de lo que es este microcontrolador. Otra diferencia importante es que tiene unos 400K bytes de memoria RAM. Esto era ROM, esto es memoria RAM. La memoria RAM en el Arduino, si mal no recuerdo, era de 1K o algo así, o 2K. Aquí tenemos una enorme cantidad de memoria RAM que nos va a permitir manejar un gran volumen de datos de tipo variable para nuestras aplicaciones. Hay que decir, bueno, ya lo he dicho, que el ESP32 contiene el hardware necesario, contiene la electrónica necesaria para hacer una comunicación de tipo Wi-Fi de 2,4 gigas, que es la estándar, gigabytes, y también tiene capacidades Bluetooth. Todo en un chip, que se conoce como el ESP32, de una empresa china llamada SpressSight. Podéis buscar montones de documentación. La empresa tiene publicado pues, todo lo que es el datasheet, con sus características, ejemplos de aplicación, etc. Si queréis entrar en detalles técnicos y profundizar mucho más que este pequeño resumen que he hecho yo aquí,
ya os digo que podéis encontrar información, todo tipo de información técnica, herramientas y demás para este microcontrolador que se conoce como el ESP32. Quizás hayáis oído hablar de otro, del hermano menor de este, el precedente, que era el ESP8266. También era un microcontrolador bastante bueno, con posibilidades Wi-Fi, pero este es el hermano mayor, con muchas más prestaciones. Bueno, esto es en sí el microcontrolador. Lo que ocurre es que este microcontrolador necesita por fuera de algo de electrónica, o una electrónica adicional. Y entonces, a partir de ahí, mejor dicho, se han creado lo que se llaman módulos de aplicación o device kit, y uno de ellos es, uno muy conocido, es el ESP32 Dev Kit, de Vice Kit. En este caso, pues el más utilizado creo que es la versión C. Puede haber varias versiones y también en el mercado os podéis encontrar con abundante información de este módulo y información técnica, aplicaciones, ejemplos y demás. ¿Qué es lo que aporta este módulo creado en torno a este microcontrolador? Pues, por ejemplo, una de las cosas que aporta es un regulador que a partir de una tensión de 5 voltios genera los 3,3. El tema está que este chip, el SP32, trabaja con 3,3 voltios. Y 3,3 voltios es una tensión, hombre, no es fácil de conseguir directamente a través de pilas o a través de baterías. Entonces, el módulo este incorpora un regulador de tensión, un estabilizador, el cual a partir de 3 voltios, perdón, a partir de 5 voltios genera los 3,3 voltios que necesita el módulo para su funcionamiento. Pero también aportan, fijaros bien, 4 gigabytes de memoria flash, que es precisamente la que se utiliza para guardar vuestros programas, para guardar las aplicaciones que vayamos desarrollando. Fijaros que es una cantidad de memoria, si la comparamos, como siempre, con el Arduino Uno, es netamente superior. El Arduino Uno creo que andaba por el orden de los 32K de memoria flash donde almacenabais los programas. Aquí estamos hablando de 4 gigas. Es decir, que podemos meter aplicaciones enormemente más complejas, enormemente más elaboradas. Todo ello, esta cantidad de memoria para nuestros programas, si a todo ello le unimos el hecho de tener un núcleo, un doble núcleo de 32 bits a 240 MHz, etcétera, tenemos un pedazo de microcontrolador, mejor dicho, un pedazo de módulo de sistema muy, pero que muy potente. En este Device Kit también está el interfase USB, gracias al cual, pues lo mismo que hacemos con Arduino, gracias al cual podremos conectar nuestro ordenador, nuestro PC y descargar los programas de nuestra aplicación. Tenemos así, pues como veis, un equipo francamente potente. Un modulito, luego lo vamos a ver, es francamente pequeñito. Ese modulito incorpora un super microcontrolador muy potente, y ese modulito pues incorpora una serie de accesorios como son las memorias de programa, la memoria flash donde almacenaremos nuestros programas, incorpora el interface USB por el cual podremos descargar y grabar nuestros programas en esta memoria flash y básicamente pues ya os digo, con un modulito muy pequeñito tenemos un sistema completo. Ahora bien, este modulito tiene un pequeño hándicap, un pequeño problema, y es que, bueno, primero, a partir de 5 voltios ya podemos obtener los 3,3 que necesita. Pero 5 voltios también es una tensión que no es muy fácil de conseguir directamente. Y entonces, en muchas aplicaciones basadas en microcontroladores, lo que necesitamos es tener una alimentación más flexible. Y entonces, aquí es donde entra nuestra tarjeta Arduino Wi-Fi 32, que es de la que vamos a hablar en este vídeo.
Esta tarjeta incorpora un regulador, otro regulador, que nos permite utilizar tensiones más flexibles comprendidas entre 7, 12 o 15 voltios, más o menos, de corriente continua. Estas tensiones son muy fáciles de obtener, o bien asociando pilas, asociando baterías, a través de alimentadores de pared. Es una tensión muy fácil. Entonces, nuestra tarjeta, la que hemos desarrollado en MK Electrónica, lo primero que nos encontramos es con un regulador que nos va a permitir trabajar con tensiones más flexibles. Este regulador se encarga de generar los 5 voltios que necesita el SP32 de BiceKit. Él internamente, a su vez, se encarga de obtener los 3,3, que es con los que trabaja el microcontrolador. No se puede superar esta tensión de 3,3 voltios porque lo achicharramos, lo quemamos. Otra cosa que aporta nuestro Arduino 32 es algo que quizás en un futuro esto cambie, pero hoy por hoy es el hecho de que las líneas, las patitas de entrada o salida del microcontrolador son tolerantes a 3,3 voltios exclusivamente. Es decir, si tú le metes un nivel lógico de 5 voltios, que es lo habitual, hoy por hoy, seguramente que lo quemas. Entonces, hoy por hoy, la mayor parte de accesorios, sensores, actuadores que están al alcance de casi todo el mundo, son dispositivos, son periféricos que trabajan a 5 voltios. Entonces, como os decía, otra de las cosas que aporta la tarjeta Arduino 32 es que a partir de las señales de entrada o salida digital del microcontrolador, señales a 3,3 voltios, este circuito adaptador de niveles, lo que nos hace es obtener las mismas señales de entrada o salida, pero tolerantes a 5 voltios o a 3,3, que sería lo natural. Y esto, pues lo que permitiría es que con esta tarjeta Arduino 32 basada en este supercontrolador, podríamos utilizar la mayor parte de accesorios y periféricos y shields que había para Arduino. Entonces, para utilizar esos shields era necesario hacer esta adaptación de niveles lógicos. Vuelvo a repetir que este microcontrolador, el SP32, solo es tolerante a señales digitales de 3,3 voltios. Y si le metemos unas señales digitales de valor superior, lo quemamos, sin más, sin explicaciones, se quema. Entonces, es necesario, o mejor dicho, nuestra tarjeta Arduino tiene los adaptadores de nivel que convierten estos 3,3 voltios a los niveles TTL clásicos. También, lógicamente, podemos hacer que trabaje con entradas y salidas tolerantes a 5 voltios, que hoy por hoy probablemente sean los más usados, pero también es tolerante a 3,3, que seguramente en un futuro no muy lejano serán el tipo de señales que más se empleen en todos los sensores y actuadores. Pero hoy por hoy trabajamos con 5 voltios. En fin, con estos adaptadores podemos trabajar con tolerancias a 5 voltios o a 3,3. Y otra cosa que se me había olvidado decir, el SP32 también tiene entradas analógicas. Dentro tiene un convertidor analógico digital y atención, porque es un convertidor de 12 bits en lugar de los 10 bits que tiene, por ejemplo, el Arduino. Aquí también hay una especie de... hay un adaptador para hacer que estas señales analógico-digitales sean entre 0 y 5 voltios, que insisto, quizás mañana no, pero hoy por hoy son el tipo de señales
más empleadas por los sensores y actuadores más conocidos o más relevantes hoy en día. Y esto es un poco la idea o la razón de ser de esta nueva tarjeta que hemos desarrollado. Poder aprovecharnos de este super microcontrolador y al mismo tiempo intentar aprovecharnos de la multitud de shields y accesorios que existen para Arduino. Bueno, pues esto es un poco la idea. Bien, pues vistas la idea general de en qué consiste la tarjeta Arduino Wi-Fi 32, vamos a entrar un poquito más en detalle mediante una serie de figuras. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos lo que sería el ESP32 de Vice Kit, de Vice Kit. Es el modulito en torno al cual se construye, mejor dicho, en torno al ESP32, que es el microcontrolador y que está insertado aquí. Luego lo vamos a ver en real. En este dibujo, simplemente para que os hagáis una idea, vemos que este microcontrolador metido en este modulito, pues nos aporta, pues aquí tenéis todas las conexiones de entradas y salidas, los pines, los GPIOs, de entradas o salidas, y también aporta, con este integrado de aquí, aporta el interface USB, gracias al cual podremos cargar nuestros programas en la memoria flash, que está aquí metida, y que tenía un tamaño de 4 gigas. Bueno, esto del tamaño de la memoria flash puede variar. Hay módulos, hay device kits que tienen más memoria flash o tienen menos. Realmente la memoria flash es un chip que va aquí, pero el controlador está separado. Es decir, el micro es el mismo, pero le cambian el chip y entonces construyen módulos con diferentes prestaciones. Le cambian el chip de memoria, quiero decir. Bueno, la cuestión es que aquí tenemos, también está el circuito de estabilización de 5 a 3 voltios. Por aquí metemos 5 voltios y este circuito de estabilización se encarga de obtener los 3 voltios que necesita el microcontrolador, que está aquí dentro. También sacamos al exterior 3,3 voltios o también podemos aplicar desde el exterior 3,3 voltios directamente. Lo que ocurre es que 3,3 voltios, como os comentaba, es una tensión un tanto difícil de sacar, porque tú asocias dos pilas de 1,5 voltios y obtienes 3 voltios. Pero claro, si le metes una tercera pila de 1,5 voltios ya son 4,5, ya te pasas. En fin, los 3,3 voltios, pues bueno, es una tensión un tanto incómoda. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de alimentar con 5 voltios y este módulo, este de Vice Kit, se encarga de obtener los 3,3 que necesitamos. También hay un par de botones, de pulsadores para el reset, que aquí le llaman enable, y también en ocasiones, cuando queremos entrar en el modo de grabación, cuando vamos a grabar nuestro programa, en ocasiones será necesario accionar este pulsador para que el sistema entienda que le queremos meter nuestra aplicación. Aquí, bueno, pues la distribución de las entradas o salidas pues se llaman GPIOs, y ya veis que hay un montón de ellas, hay unas cuantas. Lo que pasa es que no todas están disponibles. Esto es un poco trampa por parte del fabricante. Por ejemplo, estas que están en rojo no se aconseja usarlas nunca porque son interface o son señales que conectan con un bus llamado bus SPI, pero resulta que ese bus SPI es el que utiliza la memoria flash de programa para cuando nosotros cargamos o cuando metemos nuestras aplicaciones. Entonces no se debieran de utilizar. También hay señales de transmisión y recepción. Hay dos canales de transmisión y recepción, TXRX, TXRX. Estos canales se emplean, uno de ellos, concretamente, lo utiliza el propio interface USB, así que tampoco está disponible para ti. Tenemos estas de verde aquí, son señales de un bus SPI, aparte de este sí está disponible para nosotros, pero claro, si lo utilizamos como bus SPI, pues ya no son GPIOs. Aquí tenemos entradas analógicas, fijaros que hay entradas analógicas, hay unas cuantas, 1, 2, 3, 4, 16 entradas analógicas. Tenemos el microcontrolador, tiene un convertidor analógico digital de 16 canales
y cada canal con una resolución de 12 bits, como os comentaba. También tiene ¿esto qué es? Sí, sí, salidas analógicas. Los DAC, dos canales de salida analógica. Sería lo contrario a la DC. Es decir, generamos un valor binario y a partir de ese binario aquí obtenemos una tensión analógica. Tiene entradas de real time, en tiempo real. ¿Qué más podemos destacar? Tiene entradas sensibles, entradas touch, que son muy sensibles a un toque. Pues bueno, seguramente que conocéis lo que son los botones touch. Bueno, pues este tiene entradas para gestionar esto. En fin, el microcontrolador como tal, el microcontrolador que repito está aquí dentro como tal es muy completo. Tiene muchas señales de entrada o salida, aunque repito no todas están disponibles para hacer lo que nos dé la gana con ellas, porque algunas tienen una doble o triple o cuádruple misión. ¿Y qué más? Bueno, pues aquí está el interface, como os decía, USB y poco más. Aquí tenemos la imagen de nuestra tarjeta Arduino 32, que más o menos se compone de lo que os había explicado antes. Es una tarjeta que en principio tiene la misma distribución de patas y mecánicamente es compatible con las tarjetas Arduino Uno o Leonardo o similares, o compatibles, vamos. Y tiene las mismas entradas y salidas digitales desde D0 a D13 y las mismas entradas analógicas de A0 a A6. Ya sabemos, acabamos de ver que el microcontrolador tiene más patitas GPIOS y tiene más entradas analógicas, pero nosotros lo que queríamos hacer es una tarjeta que fuera compatible con la plataforma Arduino y que pudiera utilizar la gran parte de los numerosos shields que existen en el mercado para la plataforma Arduino Uno. Entonces, bueno, pues hemos tenido que prescindir de algunas patillas de entrada o salida, tanto analógicas como digitales, pero al final pues obtenemos una tarjeta que, como os digo, tiene la misma distribución, tanto eléctrica como mecánica, que las Arduino Uno o similares. Este sería el sistema de alimentación que aporta Arduino 32. Este sistema nos permite introducir por este conector, es un conector clásico de alimentación, como el que tiene el Arduino Uno o cantidad de tarjetas que hay por ahí, nos permite introducir una tensión continua de 7 a 12 voltios, de 7 a 15, y este regulador o este sistema de estabilización se encarga de producir los 5 voltios que se aplican al Device Kit. Este es el Device Kit. Y en el Device Kit, pues destacamos el módulo que contiene el controlador ESP32. También se le suele llamar SOC, System on Chip, SOC. Entonces, este es el microcontrolador que está insertado en este Device Kit y este a su vez está insertado o forma parte de la tarjeta Arduino Wi-Fi 32. Y esto que tenemos aquí es la electrónica que permite adaptar los niveles, de tal forma que los niveles lógicos del ESP32, que son exclusivamente compatibles con 3,3 voltios, gracias a estos adaptadores, los tenemos aquí, pero adaptados o compatibles o tolerantes a 5 voltios. Y de esta manera, pues como lo dicho, tanto de forma eléctrica como mecánica, estos conectores transportan señales que son compatibles con lo de los shields de Arduino Uno. La mayor parte, no todos. Y por último, pues bueno, aquí tenemos otro vistazo de lo mismo. Tenemos la tarjeta Arduino Wi-Fi con un botón, con el pulsador que permite hacer la programación del módulo, la misma distribución en el conector de alimentación, la misma distribución en las señales analógicas de entrada. Tenemos los mismos 6 canales analógicos que tenemos en Arduino Uno, o en la Nano, o en la Leonardo. Con la diferencia, eso sí, de que cada uno de estos canales tiene una resolución de 12 bits, no de 10, sino de 12. Luego tenemos aquí las entradas o salidas digitales, las hemos numerado igual, de 0, de 1, que corresponden con estos GPIOS que tenemos aquí. Una diferencia importante es que en Arduino Uno, por ejemplo, D0 y D1 se utilizan como transmisión y recepción.
y no se aconseja utilizarlas porque esa transmisión y esa recepción es la que se utiliza en Arduino Uno para grabar los programas. En este caso no. En este caso, como hemos visto antes en el patillaje, el ESP32 tiene dos canales serie. Uno es el que se emplea con el interface USB, que lo tenemos aquí, y otro es este. Aquí tenemos una transmisión-recepción si queremos, y si no, tenemos una señal digital de 0 o de 1 igual que las demás, es decir, que la podemos utilizar para lo que queramos, de propósito general. En Arduino Uno, repito, o en Leonardo, se aconsejaba y se aconseja que las señales de 0 y de 1 no usarlas, porque, repito, estaban utilizadas para la grabación de los programas. Aquí no, aquí tenemos otro canal, el ESP32 tiene otro canal, que está por aquí, y aquí está el interface USB. Entonces estas es el segundo canal y entonces las podemos usar para lo que queramos, como canal serie o como entradas o salidas, lo que queramos. Otra diferencia importante de las señales digitales, de entradas o salidas digitales, que cualquiera de ellas puede generar señal PWM, señal de modulación. Y además, el sistema que emplea el ESP32 es un sistema mucho más avanzado que el de Arduino, además de tener todas estas líneas o todas estas señales que pueden ser de entrada o salida, es que además cada canal PWM se puede configurar de diferentes formas, con diferentes resoluciones y con diferentes frecuencias. Y tenemos, por ejemplo, podemos tener aquí hasta 14 señales PWM, 14 canales PWM, si queremos. Y por último, aquí están las señales SCL y SDA propias del BUSI 2C, que también la tarjeta original de Arduino Uno pues también las tiene. Lo único que aquí hay que decir es que estas señales solo son tolerantes a 3,3 voltios y esto tiene una explicación. Es que en el BUSI 2C el microcontrolador tiene las señales en colector abierto y entonces según el dispositivo que tú conectes a ese BUSI 2C tienes que poner las resistencias pull-up a la tensión con la que vayas a comunicar. Y en este caso, esa tensión es de 3,3 voltios. Pero son en colector abierto, por eso no las hemos podido poner como hemos hecho con las demás, las hemos podido hacer tolerantes a 5 voltios, porque son en colector abierto y entonces no podemos poner estos adaptadores. Por último, decir que aquí hay un jumper que permite que estos adaptadores conviertan de 3,3 a 3,3 o de 3,3 a 5 voltios. Es decir, que realmente estas señales que tenemos aquí son tolerantes a ambas tensiones. Hoy por hoy, como os decía, la mayor parte de accesorios, shields, periféricos varios, trabajan con 5 voltios. Pero no será muy lejano el día en el que la tendencia sea trabajar a 3,3. Y esto es un poquito la vista general de una explicación un poquito más detallada de lo que es ArduWiFi 32. Vamos ahora a ver la tarjeta en vivo, en vivo y en directo. En primer lugar, tenemos al de ViceKit, que es este que tenemos aquí. Ya veis que es chiquitín. Y bueno, recalcamos o recordamos que aquí dentro de esta cápsula metálica está por un lado el controlador, el ESP32, con su doble núcleo de 32 bits y también está un chip de memoria flash, que en nuestro caso, en este modelo, es de 4 gigas, pero quizás en el mercado encontréis módulos de ViceKit con memoria flash de más o de menos capacidad. Esto que tenemos aquí sería el interface USB, de tal manera que podamos conectarnos a nuestro PC o a nuestro portátil y descargar el programa de nuestras aplicaciones. Os adelanto, luego lo veremos también, pero os adelanto que podemos hacerlo todo desde el mismo entorno que Arduino. Esto es otra de las grandes facilidades que nos ha ofrecido el fabricante del ESP32, porque el IDE de Arduino es tan conocido, es muy popular y entonces, pues bueno, pues para mucha gente utilizar ese entorno de trabajo pues le resultará muy cómodo. Esto de aquí que tenemos sería el regulador de tensión, de tal manera que a este módulo, a este de ViceKit, le podemos alimentar con 5 voltios y él se encargará de obtener los 3,3 que se necesitan aquí.
Este es como os digo, el módulo Device Kit. Esto de aquí que tenéis, ojo con ello, porque es la antena. Tener en cuenta que este módulo puede comunicar, tiene lo necesario, este microcontrolador tiene lo necesario para hacer comunicación Wi-Fi y por lo tanto conectarnos a Internet o con otros dispositivos Wi-Fi, y también tiene capacidades Bluetooth. Y esta es la antena por donde se hacen la transferencia de radiofrecuencia. Entonces, en algunos módulos la antena va pegada al propio módulo y en este caso pues la antena va un poco al aire, por eso digo que procurar no forzarla. Y aquí tenemos Arduino Wi-Fi 32, que como veis pues incorpora ese módulo, el mismo módulo que acabamos de ver. Incorpora el sistema de estabilización que nos permite trabajar con tensiones más flexibles, más fáciles de obtener, de entre 6, 7 a 12 o 15 voltios. Y lo más importante, o bueno, un detalle importante, se incorpora también los adaptadores de niveles lógicos, gracias a los cuales podemos trabajar con periféricos que soportan o que emplean niveles de 5 voltios. Sin dañar al SP32, que únicamente es tolerante a 3,3. Y entonces, pues como os decía, tanto de forma eléctrica como de forma mecánica, estos conectores son compatibles con cualquier Arduino Uno o Leonardo, y por lo tanto podemos utilizar pues diferentes tipos de shields. Uno de ellos podría ser el ya conocido el de MK Electrónica también, es el Basiquillo, que contiene una serie de periféricos muy sencillos, muy baratos, muy fáciles de utilizar y muy fáciles de programar. Y lo único que hay que decir es que, claro, cuando se fabricó este SIEL no existía el SP32 y entonces para compatibilizar niveles lógicos aquí hay que cambiar este paquete de resistencias poniendo un valor más bajo que el que trae habitualmente. Habitualmente me parece que eran de 10K, ahora hay que poner uno de 4K7. Basta con poner otro paquete justo en paralelo para, bueno, si ponemos un paquete de 4K7 y aquí hay uno de 10K, pues la resultante va a ser menor que la menor. Basta con hacer esa modificación. También decir que todas las tarjetas Bashikio que se han comercializado, que se están comercializando a partir del 1 de enero del 2022, ya tienen la modificación hecha. Estas cosas pasan. Tener en cuenta que os podéis encontrar con shields en el mercado que tengan una impedancia en las señales determinada o que tengan unas necesidades determinadas que, claro, se construyeron antes que de la aparición de este microcontrolador y, por lo tanto, haya que hacer, pues quizás, pequeños ajustes. Pero este es muy sencillo. Es cambiar este paquete de resistencias de 10K que venía originalmente por otro de 4K7. Si podéis soltar este paquete e insertar otro, perfecto. Que no podéis insertar porque no tenéis desoldador o herramientas parecidas, colocáis uno de 4K7 por aquí detrás, en paralelo, pata con pata, justo, listo. Y podéis utilizar esta tarjeta que también lleva un montón de años en el mercado y que es muy fácil, como os digo, es muy fácil de programar y contiene los fundamentos necesarios para empezar a leer o aprender a leer entradas, salidas, valores analógicos, etcétera. Repito, las tarjetas que se han comercializado en MK Electrónica a partir del 1 de enero del 2022 ya tienen la modificación hecha y no hay que hacer nada. Y a modo de prueba, pues por ejemplo aquí tengo otro SIEL, en este caso pues es un SIEL de relés, esto no hay que hacerle nada, lo enchufamos directamente sobre la tarjeta controladora y no hay que hacer absolutamente nada. Y tenemos aquí 4 SIELs cuyos relés o cuyos contactos de los relés pueden activar y gobernar pues cargas eléctricas más grandes. También tengo aquí otro SIEL, por ejemplo en este caso es una pantalla LCD, también se conecta directamente sobre la tarjeta controladora, es compatible y no hay que hacer tampoco ningún cambio ni nada de nada. Y bueno, pues simplemente pues tenemos un SIEL de los muchos que hay en el mercado, pues tenemos, yo aquí pues hemos probado con unos cuantos, no con todos los que hay, ni están todos los que son, ni son todos los que están.
ejemplo, tenemos aquí la controladora, el chiquillo, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿eh? Vamos a seguir viendo más cosas. Bueno, una vez que ya hemos visto un poco las características de la tarjeta Arduino Wi-Fi 32, eh, hemos hablado un poquito también de lo que son las conexiones y la compatibilidad a nivel eléctrico y mecánico con Arduino 1. Vamos a ver un poquito también cómo debemos de instalar esta tarjeta, porque una de las grandes ventajas que tiene es que podemos utilizar el mismo entorno de trabajo que Arduino, el IDE de Arduino, y el mismo lenguaje de programación. Puede haber algunas variaciones en algunas cosas, pero como también vamos a suministrar un montón de ejemplos para probar esta tarjeta, pues ya veréis que la cosa es muy fácil, ¿eh? En resumidas cuentas, podemos utilizar el entorno, el IDE de Arduino, y podemos utilizar el mismo lenguaje de programación. También os adelanto que hay otras herramientas para el ESP32 que te permite trabajar con otros entornos y con otros lenguajes. Eliges lo que te resulte más cómodo. Pero en mi opinión, poder trabajar con la archiconocida plataforma Arduino, pues me parece que es un punto a su favor. Bueno, entonces, sin más preámbulos, aquí tenemos el entorno conocido de Arduino. Sí es aconsejable que se descargue la última versión disponible. No sé, yo en su momento tenía la 1.8.13, pero si tenéis versiones muy antiguas, mejor actualizáis y descargáis la más reciente, porque es posible que una versión demasiado antigua de la plataforma Arduino, del IDE de Arduino, pues no permita hacer lo que vamos a ver ahora. Bueno, en primer lugar, en archivo, preferencias, nos vamos a ir aquí, a este gestor de direcciones, a este gestor de URLs. En este gestor, nosotros podemos poner las direcciones, las URLs, donde el Arduino, donde la plataforma Arduino tenga que ir a buscar pues, librerías o, como en este caso, tarjetas. Nosotros vamos a hacer que el IDE consiga identificar a nuestra tarjeta, al ESP32 de ViceKit, para que pueda trabajar con ella y pueda utilizar las librerías apropiadas y podamos programar, como os decía, utilizando prácticamente el mismo lenguaje que Arduino. Entonces, lo primero que hay que hacer es indicar las URLs donde se encuentran esas bibliotecas, donde se encuentran las bibliotecas que a su vez contienen pues, las tarjetas, librerías, etc. En mi caso, bueno, pues aquí está la dirección que contempla el fabricante, el Expressif, es el fabricante del microcontrolador ESP32. También aquí hay algunas fuentes donde se pueden encontrar librerías. Fijaros, antes os había hablado del hermano anterior, del hermano pequeño del ESP32, que era el ESP8266. Pues también tengo aquí la ruta, tengo la URL para descargar los drivers de esas tarjetas. En fin, este es un espacio destinado a eso, a que Arduino sepa dónde ir a buscar los drivers o librerías de una tarjeta determinada, la que sea, en nuestro caso, pues la ESP32. Ya veis, aquí en el gestor elegimos preferencias, gestor de URLs, y aquí podemos escribir, o bien aquí damos a este botoncito y nos sale esta ventana donde podemos escribir lo que consideremos. Eso por un lado. Una vez hecho esto, nos vamos a herramientas y aquí en placas, pues tenemos la opción de gestor de tarjetas. Y nos aparece esta pequeña ayuda, es un buscador. Vamos a darle ESP32. Y como le hemos dicho, la URL donde tiene que ir a buscar cosas relacionadas con el ESP32, pues inmediatamente Arduino, el IDE de Arduino va automáticamente a esas URLs que habíamos puesto antes y ahí busca lo que hay. Y en nuestro caso, pues bueno, aparece esta librería, SP32,
que es original del fabricante, Express Systems, que la versión es la 1.06, lógicamente yo ya la tengo instalada. Aquí podríais ver aquí si hay versiones más actualizadas o versiones más antiguas. Podemos desinstalarla o podemos instalarla. Lógicamente la tenemos que tener instalada. Le damos a instalar y esto sería suficiente. Entonces el IDE de Arduino irá a esa URL en busca de todo lo relacionado con el ESP32 e instalará los drivers necesarios para trabajar con esta tarjeta. Yo ya lo tengo instalado, así que cierro. Y bueno, podemos ver en placas nuevamente, que tengo, pues bueno, el gestor de tarjetas. Tengo las tarjetas, estas son propias de Arduino, donde está pues la Arduino Yun, la Uno, la Nano, etcétera, todas las tarjetas de Arduino que hay en el mercado. Aquí hay más tarjetas de Arduino con otros núcleos. Y aquí está el gestor lo que nos ha instalado el gestor de tarjetas, las relacionadas con el ESP32. También tenía de antes, también utilicé en su momento el 8266, que era el hermano pequeño. Bueno, pues ahora estamos con el ESP32. Y al haber instalado estos drivers para este microcontrolador, nos aparece un montón de tarjetas comerciales que hay en el mercado que emplean a este microcontrolador, al ESP32. Voy a coger la primera, que es la estándar, y la tengo seleccionada. Y fijaros que una vez que la selecciono, aquí tengo una serie de opciones. Yo dejo todas por defecto, como están. Una de estas opciones es establecer la velocidad de descarga, es decir, nuestro IDE de Arduino, cuando nosotros le demos a grabar el programa, a qué velocidad va a ir esa grabación, va a ir transmitiendo nuestro programa al ESP32. También podemos seleccionar la frecuencia de trabajo, 240 MHz por defecto, pues, a tope, ¿no? La frecuencia, eso, la frecuencia de la CPU, la frecuencia de la memoria flash. La memoria flash está conectada está conectada dentro o con dentro de este modulito, está conectada con el microcontrolador a través de un bus SPI y entonces ese bus SPI trabaja a una determinada frecuencia y esto es a lo que hace referencia, 80 MHz es lo que ha puesto por defecto y es la máxima velocidad. También el tipo de interface con esa memoria flash, que está aquí, con esta memoria flash. Pues bueno, la QIO es la más rápida, creo que es. Y por último, la capacidad. La capacidad que ha detectado es de 4 megas. Os podéis encontrar con device kit, que tengan más memoria o menos memoria de flash, de programa. Ya veis, esto es un poco lo que es en sí la instalación, no tiene más misterio. Repetimos rápidamente, en archivo preferencias tenemos que seleccionar o indicar las rutas donde hay que ir a buscar las cosas relacionadas con el ESP32, en este caso, o en otras tarjetas, pues la ruta que sea necesaria. En la documentación que podéis descargar del Arduino Wi-Fi 32 tenéis estas direcciones para que las copiéis y las pongáis aquí. Una vez que habéis establecido las URL, la ruta, la dirección donde hay que ir a buscar las cosas, le damos OK, OK, y en herramientas, placas, gestor de tarjetas, decimos, oye, busca todo lo que encuentres relacionado con el ESP32 y como le hemos dado la ruta que le hemos dado, pues inmediatamente nos dice, bueno, pues ya tenéis instalado, en mi caso ya está instalado, pero lo ha ido a buscar a esta dirección, Expressive System, y él lo ha instalado, y a partir de ahora, pues bueno, lo único que tenéis que tener presente es que debéis de elegir la tarjeta, ya habéis instalado la tarjeta, debéis de elegir la apropiada, hay muchas, SP32, la primera es la estándar, esa vale para todos, vale siempre, así que elegimos esta. Pero digo que tengáis cuidado porque muchas veces cuando estamos trabajando con Arduino, a veces como el IDE es el mismo, lo mismo podemos estar trabajando en un momento determinado con Arduino Nano que con Arduino Uno o con Leonardo. Entonces, claro, si luego cambiamos y vamos a meter la SP32, pues no os olvidéis de elegir la tarjeta adecuada, porque os ha salido este grupo, al haber hecho la instalación os ha aparecido este grupo y elegimos la que tengamos, esta, la estándar. No os olvidéis, repito, de hacerlo porque si no el sistema no va a funcionar
ni bien ni mal. Y poco más. Esto es lo que hay que hacer para instalar y pues enseguida vamos a ver una serie de ejemplos para que veáis que realmente, bueno, el ESP32 aporta muchas cosas, ¿eh? Pero de cara al usuario, de cara a nosotros, vamos a seguir trabajando con el mismo IDE y vamos a seguir trabajando utilizando el mismo lenguaje de programación o muy parecido. Quizás algunas librerías cambien algo, pero seguro que encontráis lo apropiado para el SP32 porque es un microcontrolador que realmente se está poniendo muy, pero que muy de moda. Bueno, pues a lo dicho, enseguida vamos a presentar una serie de ejemplos. Como primer ejemplo, vamos a utilizar nuestra tarjeta de periféricos básicos, la Basiquio, que como se puede ver, la hemos insertado sobre la tarjeta Ardu Wi-Fi 32, de la misma manera que si la hubiéramos insertado sobre una Arduino Uno o una Leonardo o cualquier compatible. Luego también hemos insertado el conector USB, el, el, el interface USB, a través del cual vamos a descargar los programas sobre el ESP32 Device Kit, que es el módulo que tenemos aquí, y vais a ver cómo el programa que vamos a realizar es muy similar a cualquiera de los que hubierais podido hacer con Arduino. En nuestra página web podéis descargar un montón de ejemplos destinados a la tarjeta Ardu Wi-Fi 32, pero yo he elegido uno de ellos para esta primera demostración. He elegido un ejemplo que consiste en generar una señal PWM sobre el LED blanco, de forma que veamos cómo el brillo va variando de menos a más y de más a menos y así constantemente. Y he elegido este ejemplo más que nada para hacer notar una de las diferencias que tiene el lenguaje de programación el SP32 con respecto a lo que ya conocíais del Arduino. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. En primer lugar, nosotros hemos creado un fichero que se llama definiciones.h, que está aquí, en el cual lo único que hemos hecho es dar nombre a las señales de entrada o salida y asociarlas a los GPIOs propios del ESP32, de tal forma que, por ejemplo, D0, que es como se llama en Arduino, corresponde al GPIO 16, D1 al GPIO 17, D2, D3 y así sucesivamente. Y lo mismo hemos hecho con las entradas analógicas A0, A1, A2, A3, A4, que se corresponden con el GPIO 33, 32, 35. De esta manera, en nuestros programas podremos utilizar esas definiciones que nos recuerdan bastante más a lo que hacíamos con Arduino. Así, una vez que hemos incluido este fichero definiciones.h, que repito es este, y que lo tenéis en todos los ejemplos, pues lo que hacemos es definir el LED rojo es de 11, el LED ámbar es de 10, el LED verde de 9 y el LED blanco de 6. Que esto no es ni más ni menos que las conexiones de los LEDs en la tarjeta Basiquio. El blanco está en D6, el verde en D9, el ámbar en D10 y el rojo en D11. Bueno, esto ya se supone que se conoce, que se sabe. En el setup, bueno, lo que hacemos es pues, lo habitual, configurar esos LEDs, ponerlos a nivel bajo, desconectados, y luego configurarlos como salida. Esto es lo que vamos a hacer. Y aquí viene la novedad. De las pocas novedades, repito que el lenguaje de programación, el lenguaje de programación de el SP32 es prácticamente idéntico al del Arduino. Hay muy pocas diferencias y una de ellas es esta, es cómo se generan las señales PWM. En Arduino sabemos que las señales PWM se generan con una función que se llama analog write.
Bueno, pues aquí no, ¿eh? Y entonces yo en estos ejemplos lo que he procurado es hacer ejemplos en los cuales se resalten las diferencias, que son, como os digo, muy pocas, ¿eh? Contaditas con los dedos de una mano. Y una de ellas, ya, pues, ya insisto en que es esta. ¿Cómo generar las señales PWM? Es un poco más lioso aquí, pero ya vais a ver que es más flexible. Bueno, yo aquí he definido un canal que le he llamado canal B, B de LED blanco, que es el que al que vamos a aplicar la señal PWM, y le he definido como canal 0. Hay en el ESP32 hay tantos canales PWM como señales de entrada o salida digital, ¿eh? Y entonces vamos a definir uno de ellos, el canal 0. En el setup, a lo dicho, configuramos quiénes son las salidas, los LEDs rojos, blanco, el LED rojo, ámbar, verde y blanco se comportan como salidas que previamente hemos puesto desconectadas a nivel 0. Y aquí viene una novedad. Lo que hemos hecho aquí es definir que el canal B, es decir, el canal PWM número 0, va a funcionar con una frecuencia de 1000 Hz y una resolución de 8 bits. Y esto lo tenemos que hacer sí o sí en el ESP32, cosa que en Arduino bastaba con decir analog write y sobre qué señal queríamos generar, o sea, sobre qué pin, sobre qué patilla queríamos generar la señal PWM. Aquí tenemos que hacer estos dos pasos. Primero, definir el canal a qué frecuencia y con qué resolución, 1000 Hz y 8 bits, y luego, mediante esta otra función, el LC Attack, indicar que ese canal lo vamos a asociar a LED blanco. Es decir, definimos cómo funciona un canal y a qué patilla está asociado ese canal. En este caso, el canal B es el canal 0, porque lo hemos definido aquí, y el LED blanco pues es la señal de 6 porque lo hemos definido aquí. Y este paso hay que hacerlo, repito, sí o sí. Pero ¿qué ventajas ofrece esto? Bueno, pues aunque es un poco más complicado, la ventaja que ofrece es que como puedo tener muchos canales PWM, pues en nuestro Arduino Wi-Fi 32 podemos tener 14 canales PWM y a cada uno de ellos lo podemos configurar con frecuencias y resoluciones diferentes. Con lo cual, esto puede tener, podemos hacer múltiples señales PWM con características diferentes para aplicaciones o periféricos diferentes en el mismo microcontrolador, en el mismo ESP32. Pero nos tenemos que tomar la molestia de definir cada canal y de indicar a qué canal o a qué pin, vamos, mejor dicho, a qué pin vamos a asociar ese canal. Esto es la novedad. Por lo demás, generar la señal PWM propiamente dicha no tiene mayor problema. Se hace mediante esta función LEDC-write. En lugar de analog write es LEDC-write, donde indicamos el canal y el ciclo útil. Y en este caso, pues el ciclo útil va creciendo de 0 a 255 en pasos de 5 y luego ese ciclo útil va decreciendo desde 255 a 0 en pasos también de 5, lo cual veremos que el LED blanco va a ir de menos brillando a más conforme el ciclo útil va aumentando y cuando llegue al máximo irá disminuyendo. El ciclo útil lo iremos recortando desde 255 hasta 0. Pero entonces repito que este ejemplo de los múltiples, tenéis más de 30 o 30 y tantos ejemplos, bueno, pues de todos ellos he elegido este como el ejemplo más básico, pero con el único objetivo de explicaros una de las diferencias que hay en el SP32, que es precisamente generar señales PWM. Pero aquí tenemos muchos canales y además podemos hacer que cada canal funcione de forma independiente y con características independientes. Definimos un canal con su frecuencia y su resolución. Podemos tener resoluciones de hasta 16 bits. Y luego indicamos a ese canal a qué pin, a qué patilla lo asociamos. Y luego ya esto sí, esto es lo parecido a lo que ya conocemos. LED C write sustituye a analog write que hemos usado siempre en Arduino y lo único que indicamos es el canal, pues en este caso el canal 0, que lo hemos asociado al LED blanco y también indicamos el ciclo útil, la duración del ancho de pulso.
Y el ejemplo, pues no tiene más historia. Fijaros una cosa, recuerdo que lo que hemos hecho ha sido, una vez que hemos instalado los drivers, librerías y demás, como os he explicado antes, no se os olvide nunca aseguraros de que la tarjeta que tenéis seleccionada es la SP32. El puerto COM, pues el que os asigne vuestro sistema operativo, como de costumbre. Y bueno, una vez que nos hemos asegurado de esto, pues vamos a grabar como lo hemos venido haciendo siempre. Entonces, es una de las cosas, es un punto muy positivo del SP32 el que su fabricante se haya preocupado de hacer que sea compatible, que pueda trabajar, que podamos usar el IDE de Arduino y su lenguaje, salvo estas pequeñas diferencias, porque este IDE es archiconocido por todo el mundo y todo el mundo está muy familiarizado con él. Yo no discuto, no digo que no haya otros entornos de trabajo mejores y que no haya otros lenguajes mejores. Y con el SP32 nos podemos adaptar a esos otros entornos y a esos otros lenguajes. Simplemente es cuestión de descargarlos, instalarlos, pero de momento podemos empezar a trabajar partiendo de algo que ya es muy conocido y muy visto. Bueno, pues el programa ya lo hemos descargado, ya está grabado y entonces pues simplemente vamos a verlo en funcionamiento. Ya vemos como el LED blanco disminuye de brillo y aumenta. Estamos aplicando una señal PWM que va decreciendo y creciendo. Bueno, pues esto es este primer ejemplo que os quería mostrar. Insisto en que podéis descargaros bastante más. Como segundo ejemplo de demostración, vamos a emplear un shelf con una pantalla LCD que lo hemos insertado sobre nuestra tarjeta controladora Ardu Wi-Fi 32, lo hemos insertado como cualquier otro shelf sobre una controladora Arduino o equivalente o compatible. También tenemos conectado el cable USB, el puerto USB, a través del cual, pues como de costumbre, vamos a descargar nuestros programas sobre el controlador ESP32. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillo, porque en esta ocasión, para que veáis las posibilidades, vamos a utilizar una comunicación Bluetooth entre un dispositivo remoto, como puede ser un móvil, un smartphone, y mi controladora SP32. Y de esta manera, pues que veáis que la comunicación es muy sencilla y el ejemplo ya vais a ver que también es muy sencillo. Bueno, aquí lo tenemos. Fijaros que empezamos incluyendo el fichero definiciones.h, que es este de aquí, que ya lo vimos también con la demostración anterior, en el cual, pues bueno, asociamos las patillas de Arduino con los GPIOs del ESP32. Más que nada por comodidad, por familiaridad, con estas patillas que ya las hemos usado muchas veces y de esta manera las relacionamos con los GPIOs, que es así como se llaman las patillas de entrada o salida en el ESP32. Bueno, fijaros, esta librería Bluetooth Serial.h nos va a solucionar la vida, nos va a solucionar todo el tema de las comunicaciones Bluetooth entre el ESP32 y cualquier dispositivo remoto. Es una librería que se instala cuando instalamos el hardware, cuando hicimos la instalación de las tarjetas, de los drivers y demás. También se instalan algunas librerías. Además, esta es original del fabricante del ESP32. También incluimos esta librería, liquidcrystal.h. Esta es una librería muy antigua, esta es original de Arduino. Y es una librería que permite transferir, visualizar datos, caracteres en una pantalla LCD. Esta es una librería, como os digo, muy antigua, porque es original de Arduino. Fíjate, y Arduino ya lleva tiempo ya. Y cualquiera que haya hecho nuestros cursos que organizamos en el campus tecnológico virtual, cualquiera que haya hecho los cursos de Arduino, los diferentes niveles, o el de comunicaciones, o el de Internet de las cosas, esta pantalla
LCD la hemos usado con bastante frecuencia y por lo tanto esta librería. Entonces esto no es ninguna novedad, sino que esto es algo ya sabido. Con esta función lo que hacemos es definir que la pantalla LCD, la hemos llamado así LCD, está conectada a estas patillas, L8, o sea, D8, D9, D4, D5, D6, D7. Que estas patillas a su vez estaban definidas aquí, D4, D5, D6, D7, D8 y D9, con estas GPIOs. Pero resulta más cómodo y más familiar establecerlo así. Nos hemos creado una instancia que se llama mi Bluetooth, ¿eh? que es la que tenemos que utilizar cuando vayamos a hacer cualquier tipo de comunicación Bluetooth. La luz de fondo de la pantalla LCD está en la patita de 10, en la señal de 10. La pantalla LCD hay que definir que tiene 15 columnas, mejor dicho, 16 columnas, lo que pasa es que las vamos a numerar del 0 al 15 y dos filas del 0 al 1. Mediante la función begin, con esta instancia, mi Bluetooth begin, MK electrónica. Este es el nombre que va a tener nuestro dispositivo. Nuestro ESP32, como dispositivo Bluetooth que es, a partir de ahora, le hemos asignado el nombre MK electrónica. Y luego tú, cuando lo quieras vincular con tu dispositivo remoto, con tu smartphone o con tu tablet o con tu PC, lo verás en la lista de dispositivos que están al alcance, verás que uno de ellos se llama MK electrónica o el nombre que tú hayas puesto y luego lo podrás vincular. La luz de fondo la vamos a conectar, la luz de fondo de la pantalla LCD, y también esta es otra función, begin, de inicio, de la instancia LCD. El LCD es la pantalla de cristal, liquid crystal, que definimos que tiene, pues eso, lo dicho, 16 caracteres y dos filas, 16 caracteres por fila y dos filas. Por lo demás, lo que es en sí la comunicación es muy, pero que muy sencilla. Y todas esas funciones que conocemos del serial print, serial read, serial bailable, serial write, serial println, etcétera, todas ellas se pueden seguir aplicando exactamente igual, simplemente que en lugar de serial ahora va a ser mi Bluetooth, mi BT, que está en la instancia que hemos definido aquí. Podríamos haber llamado Pepito, o lo que queráis. Bueno, entonces empezamos. Mi BT.bailable. Esta función simplemente nos indica si hay datos disponibles, si procedentes de Bluetooth se han recibido cosas. Siendo así, pues borramos la pantalla LCD y vamos a leer datos de ese Bluetooth, mi Bluetooth Read, mientras haya datos disponibles. Es decir, hemos mandado, por ejemplo, una cadena de 4 caracteres y, bueno, podemos leer el primero, el segundo. Mientras haya disponibles, los vamos leyendo. Mi Bluetooth Read. Y además, al tiempo que lo leemos, con LCD Write, los vamos visualizando en la pantalla LCD. El programa es muy sencillo. Seguro, repito, que los que hayáis cursado o vayáis a cursar o tengáis intenciones de cursar, vamos, en el campus tecnológico hay varios cursos de Arduino, de varios niveles. Arduino 1 básico, Arduino 2, comunicaciones e Internet de las cosas. Bueno, pues prácticamente yo creo que en esos 4 cursos estamos empleando la pantalla LCD, la misma pantalla LCD, con la misma librería y con la misma estructura. Y aquí lo único que añadimos de nuevo es que en lugar de hacer un serial a bailable o un serial read o un serial write, lo que estamos haciendo es mi BT read, mi BT a bailable, o mi BT println o mi BT write, en fin, lo mismo, pero utilizando la instancia mi BT que implica utilizar Bluetooth, implica utilizar las funciones incluidas en esta librería. La cosa veis que es muy sencilla. Entonces, bueno, pues el programa lo que va haciendo es, si hay datos disponibles que llegan a través de Bluetooth, por radiofrecuencia, por el aire, sin cables, wireless, bueno, pues si hay datos que van llegando, este programa lo que va haciendo es recogiéndolos, leyéndolos y escribiéndolos en la pantalla LCD. Si hemos leído, como la pantalla tiene 16 columnas y 2 filas, pues si hemos leído 16 caracteres hay que pasar a la siguiente fila. Y si hemos completado 2 filas, pues habrá que borrar la pantalla y empezar de nuevo. En fin, este es el control que se utiliza para que en la pantalla vayan apareciendo todas las cosas en orden, pero lo que a Bluetooth se refiere es tan sencillo como esto que tenemos aquí. Disponibilidad de datos
lectura de datos. Y bueno, en este ejemplo, porque no hacemos nada más, pero bueno, lo mismo que leemos datos, también podemos transmitir datos por Bluetooth. Tenéis ejemplos, ¿eh? Si os descargáis la documentación de Arda Wi-Fi 32, tenéis varios ejemplos con Bluetooth. Yo he elegido este, pero tenéis unos 10 más o 12 más, ¿eh? Que permiten controlar cosas de forma remota desde el teléfono móvil usando el Bluetooth, o permiten monitorizar el estado de los sensores. En fin, hay montones de aplicaciones que, que tenéis en esos ejemplos y montones de aplicaciones que se os pueden ocurrir a vosotros. Bueno, pues vamos a grabar el ejemplo. Lo compilamos como de costumbre, iniciamos el proceso de grabación y ya está grabado, ¿eh? Una cosa que quería comentar aquí abajo, si nos fijamos en estos mensajes, vamos a ver, fijaros que el sketch ocupa el 70%, el 70% de la memoria flash. Y alguno dirá, joder, pues me quedo sin gigas, porque si me he gastado el 70%, bueno, la verdad sea dicha es que este 70% lo ocupan la mayor parte de las librerías o las funciones que tenemos en esta librería, en Bluetooth Serial.h. El 30% restante os garantizo que da mucho, mucho de sí. No os preocupéis porque tenéis espacio para vuestras aplicaciones más que de sobra. Yo, en todos los ejemplos y ejercicios que he hecho, pues, tanto para escribir este manual o para hacer este vídeo, no he llegado a gastar un 1%, es decir, igual un programa se me ha puesto en un 71%, en un 72%. Programas más o menos de envergadura, de cierta envergadura. Y esto es por ese motivo, porque es que el 70% prácticamente se lo ha consumido esta librería. Pero con el 30% restante, os garantizo que tenéis más que de sobra para aplicaciones de envergadura. Bueno, pues el programa está grabado, espero que esté funcionando. Vamos a ver si lo podemos ver. Bien, aquí está la pantalla. Igual apago la luz porque me parece que si no va a haber aquí un reflejo. Así vamos a ver si lo vemos mejor. Este es el smartphone. Vamos a ver si lo encendemos. Aquí. Bueno, quería comentaros una cosa. Yo estoy utilizando para estas pruebas, estoy utilizando, a ver si lo veo, una aplicación que es descargado gratuita que se llama Serial Bluetooth Terminal. Tenéis varias apps de este estilo en el Play Store de Google, tenéis muchas aplicaciones de este estilo. Yo esta la llevo usando hace tiempo y la verdad sea dicha es que me gusta bastante. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, esta es la pantalla de trabajo y lo primero que habrá que hacer será decir que nos queremos conectar con un dispositivo. Esta es la lista de dispositivos que yo tengo vinculados. Y entre ellos, fijaros que está MK Electrónica. MK Electrónica es. MK Electrónica es este, el que habíamos hecho aquí. Mi BT Begin MK Electrónica y sería vuestro. Vosotros podréis poner el nombre que os dé la gana. El proceso de vincular el ESP32 o la tarjeta, vamos, el Arduino 32 con vuestro móvil o vuestro tablet es el mismo proceso que emplearéis para vincular con cualquier otro dispositivo. Dais a buscar en Bluetooth, os aparecerá el MK Electrónica, os pedirá permiso para vincular, se lo dais y ya tenéis uno más en vuestra lista de dispositivos vinculados. Bueno, pues ahora vamos a conectar con uno de ellos. En nuestro caso va a ser con este. Bueno, ya está la conexión realizada. Y entonces aquí, bueno, pues tenemos el clásico teclado y lo que yo escriba por aquí debiera de aparecer aquí. El clásico mensaje de Hola Mundo va para allá. Aquí lo tenemos. Vamos a mantener otro para que veáis que no hay trampa. MK Electrónica y lo lanzo.
Ahí está, MK Electrónica. No hay vinculación alguna entre el dispositivo móvil y el SP32. Y bueno, quien quiera conocer un poquito más de todo esto, vuelvo a repetir que son temas que se han tratado en cursos que tanto MK Electrónica como el campus tecnológico impartimos en la modalidad online. Entonces no podemos repetir todo lo que se hace en estos cursos, pero estas son cosas que se muestran y bueno, ya veis que esto os abre la puerta a hacer vuestros propios proyectos de una forma muy interesante. Y con esto, pues vamos a pasar al siguiente ejemplo. Para esta tercera y última demostración, voy a utilizar una tarjeta, un shelf, que contiene 4 relés. Y bueno, como de costumbre, el shelf se inserta pues exactamente igual que cualquier otro shelf sobre una controladora Arduino o compatible, en este caso sobre Ardu Wi-Fi 32. Como de costumbre también tenemos el cable USB que conecta el puerto USB a través del cual vamos a hacer las descargas de nuestros programas. Y en esta ocasión, este ejemplo va a hacer una demostración de las capacidades Wi-Fi que tiene el ESP32, el módulo ESP32 que está aquí. Y para ello, pues bueno, vamos a ver el ejemplo que he elegido. Hay varios ejemplos, como de costumbre. El ejemplo, en este caso, va a consistir en visualizar en una página web, en un navegador, una serie de botones y cada uno de esos botones va a enviar uno de estos 8 posibles comandos. R11, R10, pues que supone activar el relé 1 o desactivarlo. Lo mismo con el relé 2, con el 3 y con el 4. Entonces, cada vez nosotros vamos a dibujar esos botones sobre un navegador y cada vez que accionemos cualquiera de ellos, el navegador, el cliente, nos va a mandar uno de estos comandos y nosotros, en nuestro ArduWiFi 32, que va a actuar como servidor, va a recoger esos comandos y va a activar o desactivar el LED que corresponda. Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción del programa. Como fijaros, como en los anteriores ejemplos o demostraciones, también incluimos el definiciones.h, que ya lo conocemos, y en esta ocasión vamos a incluir esta librería, wifi.h. De la misma manera que antes la librería Bluetooth nos facilitaba todo lo relacionado con las comunicaciones Bluetooth, en esta ocasión esta librería Wi-Fi nos va a facilitar todo lo relacionado con las comunicaciones Wi-Fi. Definimos que los 4 relés están conectados a estas 4 señales de salida en este caso. Repito que estas señales de salida de 7, de 6, de 5 y de 4 están definidas aquí. De 7, de 6, de 5 y de 4 que se corresponden con GPIO 15, GPIO 4, GPIO 5 y GPIO 18 respectivamente. Fijaros, en este caso, aquí tendría que definir a qué red Wi-Fi me voy a conectar, pues yo me voy a conectar a la red de MK Electrónica y cuyo password o cuya clave es esta. Vosotros aquí tendríais que poner vuestra red y vuestra clave. El sistema o el programa nos va a devolver cuál es la IP, la dirección IP, que el router, vuestro router, os asigna a la tarjeta ArduWiFi 32. Y en esta otra variable, también de tipo string, vamos a recibir los comandos que el cliente, con cada pulsación de los botones que vamos a ver enseguida, nos va a mandar. El cliente pulsará un botón, eso origina el transmitir, que nos transmita un comando, uno de estos 8 comandos que teníamos aquí, y bueno, ese comando va a quedar aquí registrado para que podamos analizarlo. Nuestra ArduWiFi 32 va a actuar como un servidor en el puerto 80 y vamos a crear la instancia cliente. Aquí hay otro include en el cual vamos a incluir este fichero, página HTML HPP.
Este fichero es este que tenemos aquí, y no es ni más ni menos que una descripción o un fichero en el cual transmitimos en código HTML pues esa pequeña página web que nos va a mostrar esos 8 botones. Y bueno, esto es cuestión de aprenderse el HTML. Este no es el lugar para aprender este lenguaje de programación de páginas web. ¿eh? Y nuestra página es muy sencilla. Pues bueno, simplemente mandamos una cabecera, el Arduwifi 32, es decir, nuestra aplicación manda una cabecera con un título y luego va a dibujar los botones. Y que cada vez que hagamos un clic sobre un determinado botón se va a mandar un comando, otro comando para otro botón, otro comando, y fijaros que tenemos aquí la definición de un comando, dos comandos, tres comandos, 4, 5, 6, 7 y 8, correspondientes a la creación de cualquiera de esos 8 botones. Aquí, pues estos 4 botones de aquí arriba van a ser de color rojos, los 4 botones de aquí abajo van a ser color silver, color plata, y cada uno de ellos ya veis que cada vez que se acciona va a mandar el comando de activar o el comando de desactivar. Esto, repito, es cosa propia del código HTML, pero os puede servir como idea de las cosas que se pueden hacer. Bien, entonces a lo que íbamos es que en nuestra aplicación incluimos el fichero HTTP, de forma que luego simplemente de una manera muy fácil, fijaros que todo esto son cosas de print. Lo que estamos haciendo es transmitir cadenas al cliente, transmitiendo mediante el conocidísimo println. Estamos transmitiendo todas estas cadenas en código HTML. Y todo esto está incluido, en una función que se llama página HTML. Cada vez que llamemos a esta función, se lanza, se transmite todo este código HTML al servidor, y el servidor, el navegador, recoge este código HTML y nos dibujará esta sencilla página web. Nuevamente os vuelvo a decir que todo esto se explica en múltiples cursos que os podéis encontrar en internet, a través de la red, vamos, y también en los cursos que nosotros, junto con el campus tecnológico, impartimos. Bien, seguimos. En Voice Setup, en el Setup, pues bueno, configuramos el puerto serie, quiénes son las salidas, en este caso los relés, en principio los dejamos desconectados. Se inicia la conexión, se inicia el protocolo de conexión con el cliente-servidor o servidor-cliente. Para ello lo que tenemos que indicar es el nombre de la red a la que nos queremos conectar y tenemos que indicar también el password, o sea, el nombre de la red y el password. Vamos a trabajar en el modo Station. Más cosas. Bueno, aquí es cuando se inicia la conexión. Mientras no haya conexión con la red Wi-Fi en esta red y con este password, nosotros nos vamos a tratar de conectar a esta red con este password, con esta clave. Bueno, pues mientras no haya conexión, pues estamos esperando. Las conexiones a una red Wi-Fi no son instantáneas, entonces, bueno, tarda un tiempo y entonces aquí irán apareciendo por los clásicos puntitos de progresión. Y una vez que la conexión se haya producido, entonces vamos a obtener cuál es la IP que nos asigna el router, nuestro router de nuestra red, de nuestra casa. Bueno, pues la conexión se ha producido, ya estamos conectados a la red Wi-Fi, que no a internet necesariamente, a la red Wi-Fi de nuestra casa. Y bueno, vamos a esperar a ver si en el servidor se reciben cosas, si hay datos disponibles, a bailable. Nuevamente esta función a bailable, pero en este caso referida al servidor de Wi-Fi de nuestro ESP32. Y pues bueno, pues estamos aquí esperando. Si no hay ningún cliente que se conecta, pues seguimos aquí esperando. Y una vez que detectamos que alguien se ha conectado, a través de un navegador, el cliente nos ha mandado algo, entonces, pues bueno, empezamos a leer lo que el cliente nos ha mandado, que no será ni más ni menos que la petición de activar o desactivar un relé. Analizamos esa petición,
Si nos ha llegado un comando, hacemos una cosa. Si nos ha llegado otro comando, pues hacemos otra cosa. Que básicamente es, si nos ha llegado el comando RL1, es activar el RL1. Si nos ha llegado el comando R21, pues activamos el RL2. Si nos ha llegado el comando R31, pues el 3, y así sucesivamente. Y enviamos la página HTML. Llamamos a esta función, la función página HTML, que como os he dicho, consiste en transmitir todo esto al cliente. Y no hay mucho más. Una vez que hemos hecho todas estas tareas, leemos por si el cliente hubiera dejado algún octeto, algún byte por ahí, hubiera llegado un carácter de más, y pues simplemente cerramos la conexión. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente aquí un cliente vuelva a mandarnos otro comando, y así sucesivamente. Cuando nos manda un comando, lo analizamos, actuamos sobre los relés, reenviamos la página HTML, es decir, redibuja otra vez la página HTML con sus botones, y así sucesivamente. Bueno, el programa yo creo que ya lo tengo grabado, y entonces yo aquí he abierto un explorador, concretamente el Explorer, ¿no? El Explorer ¿no? Sí, el Internet Explorer. Fijaros que le he dado la dirección que me ha asignado el router. Aquí cuando se establece la conexión, a ver, por aquí, cuando se establece la conexión, entonces el router, o con esta función local IP, puedo visualizar y puedo obtener qué dirección IP me ha asignado el router. Entonces esta dirección IP es la que yo utilizo aquí en el navegador como cliente que soy para acceder a mi tarjeta Arduino 32 y por lo tanto a sus relés, a los relés que quiero gobernar. Bueno, pues sin más, yo cada vez que da uno de estos botoncitos se transmite el comando R11 o el comando R21 o el comando R31, y así sucesivamente. Y esto tiene un efecto inmediato sobre la tarjeta, sobre el shield de los relés, y por supuesto sobre la tarjeta controladora que tenemos aquí. Entonces yo R1 off, pues desconecto, R2 off, desconecto el relé 2, R3 off, desconecto. Conecto el relé 1, conecto el relé 2, conecto el relé 3. Espero que se oiga el clic de los relés. A ver. El R4, el relé 4. Y ahora pues lo desconecto. R1 off, R2, R3 y R4. Todo esto desde un navegador. En este caso yo estoy utilizando el Internet Explorer y como veis lo único que tengo que hacer es darle la dirección IP local que me asignó el router. Y esto mismo, si alguno se pregunta, oye, ¿y esto lo puedo hacer en cualquier lugar del mundo? Pues sí, pero hay que hacer algunos ajustes en tu router. En primer lugar, tienes que averiguar cuál sería la dirección pública. La dirección IP pública no sería esta, sería la que te asigne a ti tu proveedor de Internet. Y luego, pues a través de esa dirección pública y el puerto 80, pues puedes acceder a esta misma página web y acceder desde cualquier lugar del mundo al control de estos relés. Bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo más, es simplemente una demostración. También, como os he venido diciendo, si os descargáis la documentación asociada a la tarjeta Arduino 32, veréis que también hay unos cuantos ejemplos dedicados al Wi-Fi, a la comunicación Wi-Fi, de la misma manera que los había también dedicados a la comunicación Bluetooth. Así que tenéis una buena colección de ejemplos y bueno, yo espero que hayáis visto la utilidad que puede tener una tarjetita de estas características. Es relativamente económica y bueno, pues os va a permitir hacer multitud de proyectos y de todas formas es una herramienta muy válida para introduciros en lo que se conoce como el Internet de las cosas, el IoT. Al hilo de esto, del Internet de las cosas, deciros que también dentro de los ejemplos hay algunos en los cuales hemos empleado una plataforma que facilita el interface entre el usuario
y el desarrollo entre el usuario y la página web, es decir, el navegador. Hay plataformas como puede ser Adafruit.io, Blink y muchas más que permiten que desarrolles en tu ordenador una especie de página web con instrumentos que pueden interactuar con en este caso, con tu tarjeta de control ArdaWiFi 32. Yo normalmente he empleado algunas otras, pero una que me convence mucho, una de estas plataformas que me gusta bastante, es la que se conoce como esta que tenemos aquí, que es Adafruit.io. ¿eh? Esta es una plataforma que te deja, que es, bueno, es gratis relativamente. Tienes una versión gratuita con ciertas limitaciones y luego ya si quieres añadir más cosas y más prestaciones, pues ya tienes que ir pasando por caja. Pero, por ejemplo, yo aquí en esta pantalla que veis es una aplicación que consiste en controlar un motor y para ello pues yo he puesto aquí un botón que me permite seleccionar el sentido de giro y por aquí he puesto un mando deslizante que me permite controlar la potencia que aplico a este motor. Esto es lo que se llama un dashboard o un panel de trabajo. Yo esto lo he diseñado, es decir, yo aquí puedo añadir más instrumentos de este estilo, más widgets o accesorios, no sé cómo llamarlo, y puedo relacionarlos con mi programa con el programa que esté en la tarjeta de control, en Wi-Fi 32. Y luego puedo hacer un desarrollo, un programa que relacione y detecta cuando he movido este pulsador o este interruptor, cuando he movido este deslizante, le puedo mandar datos a esta ventana o este widget o este accesorio que muestra pues, históricos de movimientos, en fin, en lugar de tener que trabajar con código HTML, como hemos visto en el ejemplo de antes, que es complejo de por sí, es laborioso, y que en lugar de que te crees tú tu propio servidor o te crees tú tu propio panel de control, dibujando tú tus propios botones y todas estas cosas, que sepáis que hay plataformas que ya te lo permiten hacer. Te tienes que registrar. Normalmente casi todas tienen versiones gratuitas. En este caso, la versión gratuita que estoy utilizando yo de Adafruit.io me permite poner 5 paneles de control diferentes. Eh, y esto, pues como podéis intuir, facilita muchísimo. Y además, no tenéis que andar jugando con el router, porque en realidad estáis accediendo a esta plataforma como si fuera una página web habitual, normal y corriente. Eso sí, cuando os registréis os darán una serie de claves y una serie de parámetros que tenéis que incluirlos en vuestro programa para que vuestra aplicación sea capaz de conectarse, en este caso, con Adafruit.io y con este dashboard o con este panel de control. Entonces, fijaros que el interface, que es lo que quería deciros, el interface entre la aplicación y, el, y la página web, en lugar de tener que desarrollarla vosotros, pues bueno, ya hay plataformas que os la desarrollan y vosotros simplemente tenéis que poner las piezas que os interesan controlar, o interruptores, pulsadores, lámparas, mandos deslizantes, instrumentos de medida, hay de todo tipo de... Vamos a ver si vemos aquí alguno, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Aquí, añadir nuevos bloques. Fijaros, esta Adafruit.io tiene todos estos bloques o widgets, como queréis llamarlos. Interruptores, pulsadores, mandos deslizantes, visualizadores analógicos, cajas para introducir valores numéricos o alfanuméricos, visualizadores de cadenas, imágenes, gráficas. Todos estos son bloques, como estos de aquí, que se van a poder interrelacionar con tu programa de aplicación en ArduWiFi 32. Y esto, como os digo, es una forma muy interesante de hacer aplicaciones IoT, orientadas al Internet de las Cosas, pero de una forma sencilla, sin que tengáis que aprender el código HTML, sino simplemente, pues eso, dibujando aquí, poniendo cosas que ya están predibujadas, y luego simplemente relacionándolas con tu programa. Es otra idea que os puede venir muy bien y que, bueno, en los ejemplos que acompañan a la tarjeta ArduWiFi 32, pues tenéis 4 o 5 de estos ejemplos
utilizando la plataforma Adafruit.io. Hay más, otra muy conocida es Blink. No sé si habéis oído hablar, pero también es muy interesante. Y bueno, todas las grandes compañías, Microsoft, Google, Amazon, todas tienen plataformas IoT. Lo que pasa es que, bueno, son de costo, hay que pagar y no sé si tendrán versiones gratuitas. Adafruit.io sí que la tiene y Blink también seguro que tiene versiones gratuitas con las cuales podéis experimentar, porque esta es una opción muy, pero que muy interesante. Bueno, y ya para acabar, quiero mostraros un poco la página web de MK Electrónica, en la cual se describe con un poquito más de detalle lo que es la tarjeta de control Arduino Wi-Fi 32. Vamos a ver, que la tenemos aquí, MK Electrónica Arduino Wi-Fi 32, este es su precio, masiva, y bueno, aquí se hace una descripción, un poquito ya de todo esto ya hemos hablado, y de lo que sí quisiera comentaros un poco es de que aquí tenéis enlaces a diferente información técnica facilitada por el fabricante, pues tanto el ESP32 como este módulo, como el kit de desarrollo del que hemos hablado, y esta es la que hemos desarrollado nosotros, este enlace que os da la posibilidad de descargar un zip, un comprimido, en el cuyo interior hay una colección de ejemplos básicos en los cuales se manejan las entradas y salidas, se tratan de explicar mediante ejemplos algunas de las pocas diferencias que hay entre programar ESP32 y programar Arduino, como aquello que vimos de la generación de señales PWM. Luego tenemos otro grupo de ejemplos en los cuales vamos a utilizar las características Bluetooth del ESP32. Tenemos también otro grupo de ejemplos dedicados a la comunicación Wi-Fi, y en los cuales algunos de estos ejemplos también hablan de la plataforma Adafruit.io. Y por último, pues el manual en castellano es un PDF donde, bueno, pues explica un poquito, tenéis un material escrito donde se explica pues más detalles sobre esta tarjeta controladora y también, pues bueno, el contenido de cada uno de estos grupos de ejemplos. Así pues que os animo a que si os interesa, oye, pues por lo menos vengáis aquí, descarguéis esta documentación que queda para vosotros y bueno, estudiéis si os puede servir o no de interés. Por otra parte, también os quiero presentar, para los que no la conozcáis, la página del Campus Tecnológico. MK Electrónica colabora con el Campus Tecnológico desarrollando e impartiendo diferentes cursos. Entre estos cursos, pues hay algunos, como es este de Internet de las Cosas, y bueno, lo que os hablaba de Arduino básico, Arduino avanzado, comunicaciones. Bueno, la plataforma esta, el campus tecnológico, da muchos cursos, da varios cursos, pero algunos de ellos están orientados a lo que era Arduino, tanto a básico como avanzado, como comunicaciones y como IoT, el Internet de las Cosas, en el cual todo esto que estamos hablando de la tarjeta Arduino Wi-Fi pues puede tener mucho sentido, porque es un sistema bastante económico de disponer un dispositivo IoT que te permita controlar pues, diferentes periféricos. Bueno, pues esto es un poco la presentación que yo quería hacer de Arduino Wi-Fi 32. Espero que os sea de interés y bueno, pues agradeceros vuestra paciencia. Y bueno, pues en MK Electrónica estamos a vuestra disposición para aquello que necesitéis. Gracias y hasta la vista.